Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Datlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México a través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. En esta ocasión nuevamente aquí su anfitrión y amigo, César Salinas. Solito, nuevamente. El buen Pedro me abandonó. Anda en un evento ahí, pero el día de hoy traemos un invitado de lujo, que aparte colega con quien estamos trabajando y todo ya desde hace varios meses y que conocimos hace años a su organización. Entonces, encantado de tener por acá al buen José Ernesto Grimaldo de NIC México. Ernesto, ¿cómo andas? Un gusto, César. Muchas gracias por invitarme, gracias por estar acá. No, gracias a ti por prestarnos una hora de tu valioso tiempo en viernes en la tarde. La gente que escucha ya sabe que grabamos viernes en la tarde, entonces... Vine con una promesa y una misión. A ver si es cierto, ¿eh? No, está bien. Y aparte hace mucho calor, creo que está ad hoc el día. Sí, caray. Aquí estamos más a gusto. Para tomar café. Con el climita y con todo, ¿no? Pues a ver, Ernesto, antes de empezar a cualquier cosa y todo, por favor cuéntale a la gente quién es Ernesto, qué haces, qué te gusta hacer, etcétera, y sobre todo también, pues un poco tu vida profesional a qué te dedicas el día de hoy. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es José Ernesto Grimaldo y pues empecé trabajando hace algunos años. Después de estudiar la carrera de ingeniería, yo estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones. Buena onda. Matemáticas y un montón de cosas que ahora ya no recuerdo o no quiero recordar. Pero que no quiero recordar. Estuvimos allá en el Tecnológico de Monterrey aprendiendo pues todos temas que tienen que ver con lo que te da una ingeniería, que te da una cierta base de entendimiento de cómo resolver los problemas, método científico, un montón de cosas, ¿no? que la ingeniería te da, aparte que te roba algunas neuronas. Pero bueno, ninguna queja. Estudié ingeniería electrónica por allá en el 98 y después pues empecé a trabajar en la industria de telecomunicaciones. Me gusta contar esta parte de telecomunicaciones porque sobre todo a los chavos les digo ahorita, telecomunicaciones en aquel entonces había un aparato en tu casa, ¿sí? Un aparato que tenía un cable, ¿verdad? Y ese cable se conectaba a la pared y resulta que timbraba, hacía ruidos, ¿verdad? Y cuando hacía ruidos, tú lo levantabas y había una persona que te estaba hablando. Del otro lado. Del otro lado. Y entonces esas eran las telecomunicaciones, era telefonía fija. Yo empecé trabajando en Avantel, que era telefonía de larga distancia. Órale. Es decir, si en aquel entonces también con un poco de contexto, si tú vivías en un lugar y querías hablarle a una persona, por ejemplo, que vivía en Cancún o en Guadalajara y tú vivías en Monterrey, claro, pues la llamada te costaba diferente que si le hablabas a alguien que vivía en tu propia ciudad. Sí, de Monterrey a Monterrey. Esa era la larga distancia, ¿no? Entonces podía ser, no sé, imagínate que una llamada de aquí a Parras, Coahuila, te podía costar 90 pesos el minuto, ¿verdad? Wow. 60 pesos el minuto aquí a Cadereyta. Entonces, ese era el negocio de las telecomunicaciones. Las llamadas de larga distancia costaban distinto a las llamadas locales. Entonces empezó a abrir en aquel momento una competencia. Ya no nada más estaba Teléfonos de México como el único proveedor y empezaban a haber otras organizaciones, como en este caso era Alestra, Avantel, claro, a ofrecer el servicio de telefonía en larga distancia. Yo entré a Avantel a trabajar en el 99 más o menos, allá al centro de voz en Apodaca, y empezamos con un servicio bastante curioso, que era usar las líneas telefónicas, pero para dar acceso a una cosa nueva que se llamaba Internet. ¿Sí? Y esa es, otra vez también remontándonos a esa prehistoria, tenías que usar un aparato que probablemente ya nadie lo conoce, que se llamaba un módem. Un módem en tu casa
y a través de la línea telefónica marcabas a una central donde te contestaban, se oían ruidos ahí medio extraños, todo este tipo de ruido, se enlazaba la llamada y entonces tú ya podías descargar texto e imágenes desde tu computadora a una super velocidad como de 2600 kilobits por segundo. Sí, una imagen, no sé, podía tardar, no sé, medio día en cargar tu computadora. Claro. Si no perdías el... Bueno, los que son de aquella época se acordarán del famoso servicio de Internet Dial-Up, ¿no? Así se llamaba. Y claro. Ahí empecé a trabajar. Empecé a trabajar en un área que pues era muy nueva, sobre todo para México, pero agarrando sobre todo mucho el método de los centros de voz, que es algo que admiro y que les sugiero muchas veces a los que van a empezar a trabajar, que se animen a trabajar en un centro de voz. Te da unas tablas bastante impresionantes por los procesos que giran alrededor de la atención telefónica. Es una recomendación que yo le haría a los que andan buscando chamba. Vayan a un centro de voz y van a aprender bastante, la realidad. Bueno, ahí empecé yo. Y ya después me fui cambiando al área de operaciones, al soporte del centro de voz. Luego entré ya con proyectos, administración de proyectos. Y ya me fui metiendo más por el lado del desarrollo de sistemas, hasta que cuando llego a NIC México, hubo una fusión, ¿verdad?, entre Avantel y Axtel. Axtel compró Avantel. De hecho, aquí sí, al lado eran las oficinas de Axtel, sí. Acá en Santa Catarina. Y bueno, pues ahí obviamente, cuando hay una fusión en las empresas o una adquisición, pues hay dos bandos, ¿verdad? El bando el que compra y el que fue comprado. Y el conquistado, ¿verdad? Entonces a mí me tocó la suerte de los conquistados y empecé a buscar chamba y llegué a NIC México. Nice. En NIC México llegué como administrador de proyectos, gerente de proyectos de desarrollo, y ya después ahí me pasé pues a la administración de los nombres de dominio, que ahorita les platicamos qué es un nombre de dominio. Sí, eso es lo que te iba a decir, porque creo que, a ver, telecomunicaciones y lo que has contado de Avantel y Axtel, creo que todo el mundo por lo menos tenemos en la mente una referencia, ¿no? Sí. La referencia, y sobre todo ahorita con el caso bien coloquial que dijiste, me acuerdo mucho de cuando el internet dependía del teléfono, en el sentido de ¿quién descolgó? Porque ya te desconectaba. Sí, perdiste todo y volver a empezar, ¿no? Sí, imagínate, sí. Como dices tú, la imagen que llevaba media imagen, ya volver a empezar porque te desconectaron ahí porque alguien descolgó el teléfono, pero creo que está interesante. Ahora, llegas a NIC en un momento, pero cuéntanos, antes de que nos cuentes el rol o las actividades, cuéntanos qué es NIC México como tal. Sí, mira, cuando surge el internet, allá en los 90s, todo esto era un proyecto académico. Internet era una red académica, es decir, era un experimento. Ni siquiera internet era vamos a llamarle, un producto o un servicio que alguien hubiera diseñado como para pensar que fuera lo que es hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día es prácticamente la actividad más importante en muchas industrias. En aquellas épocas Internet era una red, pues la red de redes se llama, ahora el World Wide Web, pero en aquel entonces era una red vamos a llamarle, es un proyecto académico que buscaba que dos computadoras pudieran intercambiar información. Y esto ya se podía lograr vamos a llamarle, en espacios pequeños. ¿Sí? Imagínate como un experimento de ingeniería. Yo me puedo comunicar de aquí a allá. Ya existían, obviamente, la comunicación por antenas y todo este tipo de cosas. Pero entonces era enlazar dos computadoras y que esas computadoras pudieran comunicarse entre sí. Empieza el proyecto a expandirse y entonces empiezan las universidades a hablar entre ellos y decir, bueno, quiero conectarme yo contigo, tú, para ver si podemos intercambiar información entre nuestras redes de computadoras. Y así llega hasta la Universidad de Texas y obviamente la Universidad del lado de México era el TEC de Monterrey. Nice. El TEC de Monterrey hace el enlace, estamos hablando de 1988 creo, más o menos. Órale. El TEC de Monterrey hace el primer enlace con la Universidad de Texas y de ahí nace, vamos a decir, la necesidad de identificar una red con otra. En aquel momento era, bueno, ¿cómo identificamos a los que están en Estados Unidos
contra los que están en México. ¿Qué nombre les ponemos? O sea, porque es una computadora que está en otro lado. Yo tengo que poder identificar a nivel de redes que esa computadora no es la misma que la que está aquí. En ese entonces se empieza a gestionar, obviamente, todo el protocolo y surge el sistema del DNS, el Domain Name System, y ahí se asigna un identificador para México, y así como se asigna para México, se asignan para distintos países. Lo que se conoce ahora como el Country Code, que es el código de país, eso es lo que hacemos nosotros del lado del MX. El Country Code viene siendo todas las terminaciones de 2 letras o identificadores de 2 letras que en la red representan un país, ¿sí? Claro. En el caso México es .mx, Argentina es .ar, CO es Colombia. US es Estados Unidos, te vas a FR, Francia, IT, Italia, y así en todas partes del mundo. La mayoría de los países, no todos, pero casi todos los países tienen un identificador propio. Entonces, cuando tú veas en internet una página o algo que termina con 2 letras, es un país, representa un país, aunque lo puedes usar para otras cosas, como el caso de los nombres de dominio .io. Cuando tú entras a una página que dice .io, o ahora muy recientemente AI, ¿verdad? Se puso de moda. Se pone de moda. Bueno, representan un país. Lo interesante es que encuentres qué país representa, por ejemplo, ahí es Antigua, es una isla, Antigua, no me acuerdo, inglesa, creo. Órale. Es el punto ahí. Ahorita lo usamos como darle una interpretación de inteligencia artificial. Sí, de artificial. Uno de los casos más sonados de los últimos años es el .tv, ¿verdad? Que nosotros pensaríamos que es de televisión, pero no, es una isla. Es una isla que se llama Tuvalu. De hecho, tiene muy poquitos habitantes. Oye, qué pero bueno. el nombre de dominio, que es lo que tú tecleas en la URL, es lo que mantiene a la isla hoy en día. Entonces, hay casos bastante interesantes dentro del universo de los country codes como nosotros, como el MX, y eso es lo que hacemos en NIC México, administrar los country codes, más bien el country code de México, .mx, para que la función es, somos un directorio, así es como funciona Internet, como si fuera un directorio telefónico. Ahorita me tengo que remontar otra vez a la historia, pero bueno, haz de cuenta que en tu iPhone, para no poner verme, ejemplos más actuales, para no verme tan old school, haz de cuenta que en tu iPhone todos tus contactos tú les pones un nombre, pero no te sabes el número de teléfono de alguien. A lo mejor te sabrás el celular tuyo o el de tu familiar más cercano, ¿no? O el de tu novia, a lo mejor te lo sabes de memoria, pero ya más no te sabes, 5 o 6 ya no te sabes, ¿no? ¿Y cómo lo guardas en tu libreta de contactos? Pues con un nombre familiar. El sistema de nombres de dominio hace lo mismo, porque cada página o cada dirección de internet está asociada a un número de IP, que son una buena cantidad de dígitos, ¿sí? Sí. Entonces, para memorizar uno, yo creo que es muy difícil que alguien se sepa una dirección IP. Entonces imagínate tus diferentes direcciones o sitios que quieres consultar, que tuviéramos que memorizar la dirección IP. Es algo prácticamente imposible. Claro. Ahí surgen los nombres de dominio, un identificador donde nosotros, como ya humanos, nos podemos acordar de palabras, de asociaciones, y eso, el directorio, que es el caso, lo que hacen los registros como nosotros, lo traducimos a una IP, se lo regresamos al navegador, y el navegador ya te lleva a esa dirección para que descargues el contenido y lo puedas ver. Y ahí pues sí, son sitios web, correos electrónicos, FTPs, cualquier servicio que corra sobre internet. Claro. Eso es lo que hacemos en NIC México. Me encanta la abstracción que acabas de hacer, porque justamente pues la IP puede llevar hasta 12 dígitos ahí o 14 o más. Entonces imagínate que en vez de teclearle www.atlas.mx tuvieras que ponerle 10, 25, 54, 33.44, no sé qué, Así es. Ni nuestra capacidad de memoria pudiera. O sea, dicen que nuestro cerebro es muy bueno y lo usamos poco, pero la realidad es que sería muy complejo, ¿no? Y este sistema nos facilita la vida, claro, ¿no? Así surge todo el tema del internet, de los directorios. Hay, como te digo, un administrador por país. No es un tema de
de control ni de otra cosa, pero sino es más bien un tema técnico, de que no puede haber 3 o 4 directorios que mantengan la misma información, sino solamente debe haber una sola fuente para que tú vayas y ahí consultes los nombres de dominio. Sí, por Y orden y homologación y todo. Eso sucede así en todo el mundo. Y luego están los otros dominios que no son los de país, que son los genéricos, los que todo el mundo conoce, como el .com, .net, .org. Son organizaciones igual que nosotros, pero esas ya son de tipo privado, o más bien de tipo abiertas, o se rigen por diferentes reglas que los del país. Nosotros realmente la realidad es que tenemos una vocación más hacia adentro del país, más que al negocio, a que se genere todo el ecosistema de Internet, que haya emprendimiento alrededor de esto, que haya crecimiento, que haya innovación. Todo eso es lo que vamos buscando los diferentes países con una intención un poco más enfocada. Vamos a decir que la parte más comercial está dentro de las otras terminaciones que son más genéricas, y esas tú las vas a identificar porque tienen 3 letras o más. Claro. O sea, ahora en día creo que hay alrededor de 1,300, 1,400 diferentes terminaciones que tú puedes ponerle a tu sitio web o a tu correo electrónico, ¿no? Por eso de repente empiezas a ver, oye, hay un .pro, hay un punto .lat, un punto ninja, hay un punto wow. CEO, hay un montón de cosas, ¿no? Me hubieras dicho, si me hubieras hecho así un estimado, yo te hubiera dicho que menos de 1,000. Sí. No manches. Ya la mayoría que usamos, no sé, muy comúnmente a lo mejor has visto unas 100, 20. Sí, claro. Las más comunes, ¿no? Obviamente la que más se utiliza en el mundo es .com porque es la primera que vamos a decir que nació de una adopción más, pues más amplia, ¿no? Sí, o sea, desde que adoptó la gente como la extensión por default. Pero luego fuimos empezando a crecer y vimos más opciones. Esta expansión se dio hace poco, yo creo que hace como unos 8 años, que fue cuando ya las opciones empezaron a abrir, y hay muchas cosas. Hay cosas .país, hay dominios .país o .ciudades. Bueno. Por ejemplo, tenemos .Londres, por ejemplo, .London, .NYC para Nueva York, .Barcelona. Hay un montón de... .Río, que fue ahí medio problemático, y .Amazon, que también estuvo en disputa. Creo que ese no se abrió al final por la marca, y en Brasil había una disputa ahí por la zona del Amazonas. Entonces, sí, o sea... Para todos los ámbitos se abrieron ahí discusiones con las diferentes terminaciones de nombre de dominio, pero pues bueno, ahí andamos. Eso es lo que hacemos. Genial. Y es en lo que andamos más o menos trabajando desde hace un buen tiempo, entendiendo que son cosas muy diferentes, ¿verdad? A lo que a lo mejor alguien puede ver, y que somos pocas las organizaciones que existimos en el mundo con esa vocación. Sí. Y entonces nosotros mismos nos vamos agrupando en diferentes asociaciones. Pues ya se conocen todos. Sí, cuando somos muy poquitos, como que todo el mundo nos conocemos bien rápido, ¿no? Exacto. Yo creo que así le pasa a las industrias, que dicen, oye, pues nada más yo me dedico y al otro, déjame junto para ver qué hacemos o a qué más llegamos, ¿verdad? Porque así pasa en el tema de los dominios, de los administradores, y estamos ahí organizados en algunas asociaciones regionales y bueno, internacionales incluso. Sí, claro. Ahora, justamente, Ernesto, mencionaba yo al principio del episodio que conocimos a Nick, pues por allá del 2017 nosotros. Justamente a partir de una conferencia que dimos en Inc. Monterrey, que es un festival de innovación y emprendimiento que se hace por acá en Monterrey, para quienes nos escuchan de fuera. Súper invitados, ¿no? De hecho, lo auspicia el TEC de Monterrey. Uh-huh. Y pues hay un montón de organizaciones alrededor, y nosotros justo conocimos a Nick ahí porque estaban justo levantando unas como pequeñas capsulitas de algunos conceptos interesantes. Nosotros veníamos bajándonos de dar una conferencia de Big Data, y justo invitaron a Pedro y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer una mini cápsula de qué es Big Data explicado con palabras simples, ¿no? Sí. Y a partir de ahí fue que genuinamente pues nos nació la curiosidad, oye, Nick México, oye, ¿qué onda con Nick México? Y ya nos enteramos de todo esto que les acaba de contar Ernesto. Pero ¿a dónde voy con esto, mi estimado Ernesto?
para que nos cuentes un poco también, ahorita decías, oye, es que para nosotros uno de los muchos objetivos que hay o una de las muchas cosas que nos conviene o que nos genera valor o que esperamos generar valor es justamente este tema de emprendimiento, justamente este tema de que se empiecen a usar o empiecen a ser más cotidianos y empiecen a nacer muchos más sitios web con dominios.mx, etcétera. Entonces, cuéntame un poco la relación que tienen Inc. con esta parte como del emprendimiento o con esta parte de Inc. Monterrey, del mismo tech, etcétera. Sí, o sea, yo creo que es una buena pregunta. ¿Por qué nos interesa a nosotros que esto suceda y por qué no nos quedamos haciendo dinero? ¿Qué es lo que hacen las empresas, ¿no? Bueno, la realidad es que, como te decía ahorita, las organizaciones como nosotros tenemos una vocación más volteando a nuestra comunidad. Y en este caso, nuestra comunidad de Internet, si la podemos ver así, pues la conforman diferentes sectores. Obviamente la población que vive en México, pero luego después también el sector académico, el sector tecnológico, claro. El sector comercial, los gobiernos, las escuelas, como te decía, el sector educativo. Y entonces tenemos que ver que el Internet le vaya dando a cada quien lo que necesita. Y que no haya algún stopper en alguno de los diferentes elementos para que fluya el desarrollo y que el Internet sea realmente una palanca. Yo soy un convencido de que el Internet es una de las palancas más fuertes para transformar, no nada más a los negocios, sino también a los países, a las comunidades. Claro. Porque lo he visto, no porque me lo hayan contado, porque he visto cómo el Internet llega con diferentes cosas a transformar la actividad de las personas. Entonces, Nick México, de alguna forma natural, siempre está involucrado con el tema de la tecnología y también con el tema de que este conocimiento vaya llegando a donde tiene que llegar para provocar la innovación. Uno de los 8 principios por ahí que pusieron al inicio los diseñadores del Internet, les llaman los padres del Internet, pero al final eran estas personas que empezaron a hacer esta red de la que platicábamos, es el tema de la apertura, que la apertura y la innovación sin pedir permiso. Es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Decía, si tú quieres hacer algo en Internet, no tienes que pedirle permiso a nadie. Tú lo haces dale, y ya. Sí, claro. ¿Sí? Y no debería de haber un tema jerárquico como existe en otras industrias o en otras cosas. Decir, es que tienes que ir a pedir una autorización aquí y luego una autorización allá. Y entonces a lo mejor ya puedes empezar con tu proyecto. Internet en ese sentido siempre ha sido muy abierto a, ok, dale, y si la gente lo acepta, pues al final estás del otro lado. Creo que por eso hemos visto casos muy acelerados de negocio, ¿no? De innovación, todo este tema de startups y que de repente empiezan a resolver problemas de una forma innovadora, la gente lo agarra y es un boom, ¿no? Sí, claro, una adopción exponencial. Exacto. Muy poquito tiempo. El efecto multiplicador de Internet creo que es bastante interesante. Entonces nosotros convencidos de esa parte, lo que hemos buscado es desde Nick México, que eso llegue a nuestras comunidades. Que no nos quedemos atrás de otros lugares del mundo y que tengamos acceso a todo esto. Y creo que en general los últimos años hemos ido avanzando bastante bien. Hemos ido recuperando terreno y hay una buena cantidad de personas que ya utilizan Internet. En este caso creo que somos uno de los países que tenemos un muy buen nivel de penetración de Internet. Ya creo que andamos arriba del 60% de la población. Creo que por ahí tenemos, si mal no recuerdo, 90 millones de personas ya utilizando Internet. Somos 130, ¿verdad? Sí. Millones de mexicanos. Bueno, tú de números yo creo que ahí también me sé algunos. Y somos como 70 millones de usuarios de Facebook. Entonces imagínate, sí. Para nosotros eso representa que hay un interés por hacer cosas en Internet. La parte donde tenemos el reto, pues es en cómo llevamos a la gente a la parte más productiva. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos 1.3, 1.4 millones de nombres de dominio nada más. Y con los genéricos que existen en México, pensamos que hay como unos 3 millones de dominios, más o menos en México. Y vemos que hay mucho espacio para crecer. Si ahorita te decía, son 70 millones de personas usando Facebook, o somos como 7 millones de empresas, ¿no? Más o menos. Claro. Algo así, unidades económicas. Sí. Entonces, pues todavía hay un espacio para crecer y para que la gente encuentre su
su utilidad de Internet y eso es lo que queremos hacer con el tema de la difusión, a que llegue a dar el brinco de ser un consumidor, que es algo que a lo mejor es cultural, no sé, de nuestro país, vamos a decir, de nuestra gente. Nos consumimos mucho en Internet. La gente de Google, de YouTube, nos platicaba que somos el país más que pasa más horas viendo contenido en YouTube. Contenido, claro. O sea, en toda América. Inclusive estamos ahí peleándonos con Brasil en la cantidad de horas. Pero obviamente el nivel de población, Brasil tiene mucha más gente que México. Entonces eso quiere decir que hay actividad en Internet. El tema es cómo llevarlos a una actividad, a las personas, cómo irnos a la parte más productiva y sacarle ventaja realmente para mejorar en alguna de las actividades que yo quiera hacer. Que no necesariamente es trabajar, ¿verdad? Puede ser vender, pero puede ser que yo quiera poner mi portafolio, no sé, un montón de cosas que puedes hacer, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, porque seguramente, a ver, me acabas o nos acabas a todo el mundo de contar justamente esta transición de cómo empezó ese primer internet y esos modems, como más, como dices, old school. Análogos, a los nuevos modems que ahorita conocemos, que es ya la cosita así de conectado a la fibra óptica y ya está, ¿no? Que abierta Wi-Fi y todo bien padre, ¿no? Pero seguramente te tocó también ver, a lo mejor más socialmente hablando, pero el tema de booms como el comercio electrónico, ¿no? Sí. Que seguramente a lo mejor en términos de lo que ustedes ven como temas de dominios y temas de páginas y todo, pues seguramente fue una revuelta muy dura. Oye, en el momento en el que nacen los smartphones, seguramente también, digo, no sé, se me ocurren a mí como hitos históricos que yo he vivido, que he escuchado, ¿no? Pero seguramente causaron revuelo en esa adopción que tenía la comunidad al respecto. Sí. Para ti, en lo que te ha tocado ver, ¿cuál ha sido así como que el mayor como cambio social o algo así que hizo que volteara a la gente justamente a adoptar más esta parte como productiva del Internet? Mira, yo creo que tiene que ver con el que nos damos cuenta que a través de Internet nos llegan soluciones a nuestros problemas, ¿sí? Y a mí me gusta contar el caso porque es como un tema ahí de medio... como de orgullo ahí que nos picaban la cresta antes, porque cuando ibas con una de estas asociaciones o unas empresas grandes, ¿verdad? Para decirles si querían hacer negocio en México, por ejemplo, si se animaban a traer un software a México o a traer algo, nos decían, no, pues mira, lo que pasa es que en México pues no tienen mucha penetración de Internet y no tienen tantos usuarios. Y aparte no les gusta usar tarjetas de crédito y no, se ve muy complicado. Esa era una de las, vamos a decir, de los paradigmas, ¿no? Que decían, es que el mexicano no usa tarjetas de crédito, entonces pues no va a poder hacer e-commerce nunca, ¿verdad? Porque... Claro, pues, ¿cómo? Dependes del medio de pago. Porque antes, no sé si recordarán, pues casi siempre para transaccionar te pedían una tarjeta de crédito. Claro. ¿No? Era como estaba resuelto el tema del e-commerce. Y entonces eran como esos stoppers ahí. ¿Qué sucede o dónde empieza, como te decía, el cambio? Cuando te das cuenta que usar alguna aplicación o usar alguna herramienta de Internet te resuelve un problemón que tú tienes. El caso que yo uso muchas veces o que usaba en algunas conferencias era el caso de Uber. Cuando llegó Uber a México, pues fue un boom, ¿no? Sí. Más que en otros países. Incluso por eso Uber por aquí de repente volteó y dijo... A México aquí dale con todo, sí, ¿no? Sí. Entiendo yo que en algún momento, no sé si todavía, pero cuando yo platicaba de esto, México era el segundo país para Uber en importancia de ingresos. Claro. Entonces imagínate eso, un país chiquitito, tercermundista, allá entre Estados Unidos y Sudamérica, se vuelva lo más importante para una empresa de estas globales, ¿no? Claro. Entonces ¿eso qué quiere decir para nosotros? En este caso para mí era, a ver, el mexicano sí puede usar una app. Sí puede descargarla a su móvil. Sí puede pagar con una aplicación, ¿sí? O sea, no es que no sepamos. O sea, el tema es que no me das la motivación para hacerlo. No lo tenía. Entonces, tú me dices, oye, no me voy a subir un taxi. Me voy a subir un carro que me regala un agua. Bueno, en aquel momento era más común. Estaban muy padres los Uber, ¿verdad? Ahí, un saludo para la gente de Uber, pero saben que tienen esas oportunidades ya ahorita, ¿verdad? Sí. Con el tema de la competencia. Pero antes era, me subo, me dan mi agüita, oye, llegan a tiempo, llego seguro, llega en 5 minutos, o sea, wow. Pues, sí, o sea, la trazabilidad. Sí, o sea, y aquí sé de dónde viene y sé para dónde voy. Entonces estaban resolviendo un problema muy fuerte que era el tema de la movilidad, ¿verdad? Sobre todo en algunas ciudades.
Entonces la gente lo agarró y lo adoptó. Y fue un boom. Y tanto así que te digo, creo que le va muy bien a México. Entonces eso para mí era como romper un paradigma, decirles, oye, pues ¿qué más quieren traer a México? Si ellos pudieron. Claro. ¿Sí? ¿Qué más quieres ya traer? tienes el antecedente. Lo que quieras puedes hacer. Y ahora se ve, creo, ahora lo estamos viviendo y eso me da bastante gusto, que hay muchas soluciones que ya piensan en México como como un trampolín, ¿verdad? Como una plataforma, decir, Sí. oye, llego a México y de aquí me voy a Latinoamérica y brinco más abajo. No, incluso los escuchamos decir, si la hago en México, ya la hice en X o Y o Z otra geografía. O sea, Sí, ven a México como decías ahorita al principio de, aquí hago las tablas. O sea, si la hago aquí, ya puedo dominar la mitad de los mercados que a lo mejor están acá por Latinoamérica o lo que sea. A nosotros también nos ha tocado escucharlo justamente de algunos clientes también. Sí, te darás cuenta que hay emprendimientos, ¿no? De repente había ahí, decían me llamaba la atención que decían la invasión colombiana, ¿no? Decían que venían las startups colombianas a ponerse en México, a ubicarse en México. Sí. Pues digo, eso hay algo de interés en este mercado, pero también es por el tema de la adopción. O sea, si la gente no empezara a utilizar estas cosas, Claro. eso definitivamente fuera distinto. Ahora el reto es ese. ¿Cómo hacemos que nosotros mismos, como mexicanos, digamos, oye, yo quiero emprender? O sea, ¿qué me falta a mí para aventarme? Claro, y qué interesante que menciones eso, porque justo ahorita, por lo menos en la época en la que estamos grabando, se acaba de anunciar este famoso inversión de Tesla por acá. Que van a ser vecinos, ¿no? Todo el asunto, ¿no? Sí. Y me parece interesante conectarlo con el comentario que acabas de dar, en el sentido de cómo de pronto para la inversión extranjera era un tema. El tema de conectividad era un tema, el tema de penetración, o sea, se vuelve tan relevante como para hacer una toma de decisiones del nivel que estamos viviendo ahorita de, oye, Tesla viene o no viene, ¿no? O sea, o se queda o no se queda, o está en un municipio o en el otro, o está en una ciudad o en el otro, o en un estado o en el otro. Entonces, creo que esa relevancia es bien importante. Ahora, me has hablado, mi estimado Ernesto, estamos entrando como a este último bloque del episodio, pero me has hablado acerca un poco de la historia, hablamos un poco del presente, de cómo están inmersos hoy en día. Cuéntame qué viene hacia futuro, es decir, ¿a qué le están apuntando ustedes? ¿Qué están viendo? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Cuál es ese sueño que están persiguiendo? Un poquito las metas a largo plazo. Sí, súper interesante el futuro, creo que o sea, no sé, yo de repente lo platicamos ahí con algunas personas y decimos, no sé a dónde va a llegar esto, qué más vamos a ver, porque es una aceleración constante. Y eso es lo único que veo, es que no vamos a estar haciendo o no vamos a estar platicando de lo mismo en los siguientes 5 o 6 años. Probablemente va a ser algo totalmente diferente, sobre todo por lo que estamos viviendo. No quiero decir novedad o algo, porque ustedes que están metidos con el tema de datos sabrán que el tema de inteligencia artificial y el tema de machine learning y todo eso, pues ya tiene años, ¿no? Pero el tema es que ha salido ahorita a la luz. Es como que alguien le echó la lámpara, le echó la luz a esto y dijeron, wow, vamos a hacerlo, ¿no? Y todo esto que está con ChatGPT y Midjourney y todas estas cosas de inteligencia artificial que le llaman, pues va a acelerar mucho todo el tema de la creatividad en Internet, ¿no? Y sobre todo el tema de poder lanzar algo en muy poco tiempo. Yo estaba viendo que ahorita dices, o sea, a lo mejor utilizando alguna de estas herramientas, yo puedo tener mi presencia en Internet a un muy buen nivel, muy rápido, ¿no? Sí. Se cumple realmente esa promesa que creo que había quedado inconclusa en este tema de que es muy fácil hacer tu sitio web. Yo siempre les digo, no le digas a nadie que es bien fácil hacer tu sitio web, porque no lo es. Es muy difícil. La realidad es que tiene una curva de aprendizaje, pero con algunas herramientas ya puedes realmente tener algo bastante decente, muy rápido. Entonces yo creo que el futuro va hacia que nosotros vamos a ir resolviendo con tecnología cosas todavía mucho más retadoras, y las cosas que para ahora son como porque parece que son obstáculos todavía lograrlos, los vamos a poder alcanzar más rápido. En el tema de dominios, nosotros decíamos por allá del 2018, creo que fue cuando alcanzamos, 2019, creo, 2019, finales de 2018, 2019, que llegamos al 1,000,000 de dominios. Hoy tenemos cerca de 1,400,000. O sea, vamos obviamente acelerando. Entonces, eso te dice, oye, pues
¿Cuántos años? Me tardé 10 años en llegar a 1,000,000 y ahorita ya vamos como a la mitad, años, ¿verdad? sí, Entonces, sí. esto va a ir más rápido. Y el indicador es más gente teniendo actividad Claro. en Internet. Creo que eso es innegable, ¿no? Y ahorita que mencionabas la estrategia de las empresas y todo esto, pues yo creo que todo el mundo ya considera Internet como en su lista, ¿verdad? Aunque Sí. no sabes cómo tal vez hacerlo, pero dices, ya tengo que estar ahí, ¿verdad? No, y ves que también en el mercado estamos transicionando hacia allá. O sea, ahora todo el contenido, pues de streamings y todo este rollo, pues ya todo es con base en internet y con base en internet y con base en internet. Yo hace años cuando empezamos, yo me acuerdo que, pues, a ver, con 30 megas lo hacíamos perfecto ahí en la familia. Sí. Ahorita nos andamos peleando por los 100 y 200 megas porque pues, ya cada quien 4 aparatos y 9 canales y todo en streaming y todo al mismo tiempo y en vivos y no sé qué. Entonces, sí está muy interesante. Ahora, antes de dejarte ir, mi estimado Ernesto, no me lo perdonaría la raza si no te lo cuestiono por ahí, pero tenemos justamente una muy bonita costumbre por acá y es preguntarle a los invitados si tienen algún tipo de, no sé, libro, podcast, serie, película, algún contenido que hayas consumido o que digas tú, oye, fíjate, vale la pena si quieren adentrarse en este tema o ahondar más en este tópico, lo que sea, que hayas consumido, sea recientemente o sea hace mucho, que te haya marcado y que se lo quieras aquí recomendar a la raza. Oye, hay un montón de... Aquí echamos la lista. De literatura así como que llamativa, ¿no? Y sobre todo ahorita que dices, van saliendo más y más y vas leyendo. Algo a lo mejor no es un libro o algo, pero que les recomiendo que hagan igual. Yo no es para hacer trampa, pero sí para leer más cosas en menos tiempo. Hay un sitio que se llama Get Abstract, que te ayuda a tener un libro súper desglosado y te dice, bueno, no leí todo el libro, pero leí una muy buena reseña, se llama Get Abstract. Hay un servicio de paga, obviamente, y eso te puede ayudar muy rápido a leer ciertos libros que dices, oye, pues es que no alcanzo. La realidad es que a la velocidad que vas no alcanzas a leer todo al full. Claro. Y si ya te interesa, obviamente compras el libro. Ese servicio me ha ayudado a decir que bueno que no compré este libro. Y también a decir, oye, ¿sabes qué? Lo voy a comprar y lo voy a leer todo. Vale la pena. En general creo que eso me gusta mucho. Y de transformación digital recomiendo el libro del maestro David Rogers, que se llama Digital Transformation Playbook. Creo que está también en español. Y ese libro pues es muy, muy ilustrador porque te lleva a pensar en la transformación digital, no nada más desde el punto de la tecnología, que es a lo mejor como que el primer gancho en el que podemos caer y decir, me voy a transformar comprando software o hardware. No, tienes que cambiar tu forma de pensar desde la compañía y te ayuda a entender que la transformación digital no es necesariamente una transformación tecnológica, es decir, no solo son fierros. Me gusta mucho ese libro y yo creo que por ahí si los que digan, pues sí, yo como que voy un poquito más atrás, léanse ese libro, les va a ayudar bastante, de David Rogers. Y no, pues muchas más cosas ahí que me gusta leer y luego lo iré compartiendo, pero cada vez hay más cosas interesantes desde cuestiones de hábitos y todo esto. Creo que es una época muy interesante para estar en internet. Qué fregón. Y pues bueno, uno de los últimos justamente costumbres que tenemos en Café de Datos también antes de dejarte ir es una pregunta que le hacemos a todo mundo aquí en el podcast, sobre todo para que la gente los conozca un poquito más a título personal. Si te pudieras tomar un café, yo sé que tú sí eres muy cafetero, con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Wow, es una muy buena pregunta. ¿Con quién me tomaría un café? Cualquier personaje de la historia. Vivo o ya difunto, te lo puedes traer también. No, me daría más miedo. No, fíjate, yo me tomaría un café con este señor, con Elon Musk. Ándale. Y preguntarle que por qué corrió a todos los de Twitter de esa forma. La realidad es que a mí sí me dio una cierta diferencia entre lo que yo pensaba de él y luego cómo lo vi actuar.
sí fue como un shock, ¿verdad? No es que fuera mi ídolo ni nada, pero sí dije, oye, pues yo no tenía otro concepto. Órale. Sí me gustaría de repente preguntarle eso. Y sobre todo ver, creo que es un tipo sobre todo que de repente te habla que quiere cambiar el mundo, que quiere dejar de usar pues todos estos recursos no renovables, energías fósiles. Energías fósiles y todo. Y luego por otro lado va y la empresa y corre a todos en un tris así. Digo, bueno, a ver, compadre, como para dónde vas, ¿verdad? O sea, platícame un poquito. Sí, batallando ahí para... Sí, para dejar a los muertos en paz. Sí. Buen punto. Y batallando también ahí el buen Elon entre lo humanitario y lo capitalista, ¿no? Del asunto. Exactamente, sí. Pero bueno, pero aquí lo vamos a tener de vecino, a lo mejor un día le preguntamos. Sí, de repente lo topamos a lo mejor ahí en los tacos un viernes, ¿no? Puede ser. A ver qué onda. Pero bueno, en la barbacoa el domingo. Estamos llegando al final del episodio. Agradecerte el tiempo que nos has brindado, esta hora de tu tiempo en pleno viernes, para dejarte también irte a disfrutar y a descansar con tu familia y todo. Muchísimas gracias a todos también los que nos escucharon. Todas las referencias que acaba de dar Ernesto de los libros y todo se las vamos a dejar en la descripción del episodio. No se estresen, no le tienen que devolver ni lo tienen que anotar, no pasa nada, sobre todo si van manejando, por favor. Pero les dejamos las referencias acá, les dejamos también el LinkedIn de Ernesto por si quieren conectar con él o con México, gracias. También sin problema. Y pues nada, recordarles que todos estos temas justamente de transformación digital, de innovación, de analítica de datos, de internet, de dominios MX y todo, van mejor con su cafecito. Nos vemos a la próxima. Ánimo. Bye bye. Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.